En Voz Alta Relatos presenta Ya que estoy aquí, de Andrea Camilleri, un caso del comisario Montalbano. Narración perteneciente al libro de relatos breves Un mes con Montalbano. En cuanto el hombre entró en su despacho, Montalbano pensó que estaba sufriendo una alucinación. El recién llegado era la viva estampa de Harry Truman, el ya difunto expresidente de los Estados Unidos, tal y como el comisario lo había visto en fotografías y documentos de la época. El mismo traje de rayas cruzado, el mismo sombrero claro, la misma corbata llamativa, las gafas con la misma montura. Solo que, cuando se le miraba mejor, las diferencias eran dos. La primera, que el hombre estaba camino de los 80, si no los había sobrepasado ya, aunque los llevaba estupendamente. La segunda, que mientras el expresidente reía siempre, incluso cuando ordenó lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima, éste no solo no sonreía, sino que emitía un halo de contenida melancolía. Perdone si le molesto, señor. Soy Charles Suk. Hablaba un italiano de libro, sin acento dialectal, mejor dicho. Tenía un acento bastante evidente. ¿Es usted estadounidense?, preguntó el comisario, haciéndole un gesto para que tomara asiento en la silla que había delante de la mesa de escritorio. Soy ciudadano americano, sí. Sutilísima distinción que Montalbano interpretó con toda justeza de este modo. No he nacido americano, me he nacionalizado americano. Dígame en qué puedo serle útil. Aquel hombre despertaba su simpatía. No solo tenía aquel aire melancólico, sino que también parecía ajeno, extraño. He llegado a Bigata hace 3 días. Quería hacer una visita corta. De hecho, pasado mañana he de coger el avión en Palermo para volver a Chicago. ¿Y qué? Quizá con otro, Montalbano ya habría perdido la paciencia. ¿Cuál es su problema? Que el alcalde de Bigata no me recibe. ¿Y él qué tenía que ver? Mire, usted es extranjero y aunque hable un italiano perfecto, ignora que un comisario de policía no se ocupa de... Le agradezco el cumplido, dijo Charles Suk. Pero he enseñado italiano durante décadas en los Estados Unidos. Sé perfectamente que usted no tiene la facultad de obligar a que el alcalde me reciba, pero puede intentar convencerlo. ¿Por qué lo escuchaba con tanta paciencia? ¿Por qué aquel hombre despertaba su curiosidad? Puedo hacerlo, sí, admitió el comisario, y añadió con la intención de disculpar al primer ciudadano ante un extranjero. Faltan 3 días para las elecciones y nuestro alcalde se presenta a la reelección. En cualquier caso, tiene la obligación de recibirlo. Y con más razón porque soy, o mejor dicho, era de Bigata. Ah, entonces usted nació aquí, dijo algo sorprendido Montalbano. A primera vista, el hombre debió de nacer hacia los años 20, cuando el puerto aún funcionaba y Bigata estaba repleto de extranjeros. Sí. Charles Suk hizo una pausa. Su aire melancólico pareció condensarse, hacerse más denso y sus pupilas saltaron de una pared a la otra de la habitación. Y aquí fallecí. La primera reacción del comisario no fue de estupor sino de rabia hacia sí mismo por no haber comprendido enseguida que el hombre era un pobre loco, uno de esos que no están bien de la cabeza. Decidió llamar a uno de sus hombres para que se lo llevaran de la comisaría. Se levantó. Perdone un segundo. No estoy loco, advirtió el americano. Ya se sabe que los locos aseguran estar cuerdos y que los condenados juran ser tan inocentes como Jesucristo. No necesita llamar a nadie, dijo Suk levantándose. Y perdone por haberle hecho perder el tiempo. Buenos días. Pasó delante de él para dirigirse hacia la puerta. Montalbano sintió lástima. Ahora le pesaban los 80 años del anciano. No podía dejar así a una persona de su edad, porque, aunque no estuviera loco,
sí estaría desorientado y podía tener alguna mala experiencia. «Vuelva a sentarse». Charles Suk obedeció. «¿Tiene algún documento de identidad?» Sin decir una palabra, él le entregó el pasaporte. No había duda alguna. Se llamaba como había dicho, y había nacido en Vigata el 6 de septiembre de 1920. El comisario se lo devolvió. Se miraron. «¿Por qué dice que está muerto?» «No soy yo quien lo dice, es lo que está escrito». «¿Dónde?» «En el monumento a los caídos». El monumento a los caídos, que se levantaba en una plaza en la calle principal de Vigata, representaba a un soldado con el puñal levantado defendiendo a una mujer con un niño en brazos. El comisario se había detenido alguna vez a mirarlo porque, según su opinión, se trataba de una buena escultura. Se alzaba sobre un basamento rectangular y en el lado más a la vista había una lápida encajada con los nombres de los muertos en la guerra de 1914 a 1918, a los que en principio el monumento había sido dedicado. Luego, en el 38, apareció una segunda lápida a la derecha, con la lista de los que se dejaron la piel en las guerras de Abisinia y de España. En el 46 se añadió la tercera lápida, en el lado izquierdo, con la lista de los muertos en la guerra de 1940 a 1945. El cuarto y último lado, de momento, estaba vacío. Montalbano hizo un esfuerzo por recordar. «No recuerdo haber leído su nombre», concluyó. «Charles Suk no está. En cambio, está Carlo Zuccotti, que soy yo». El viejo sabía contar las cosas con orden, brevedad y claridad. Tardó menos de 10 minutos en hacer un resumen de los 77 años de su existencia. Contó que su padre se llamaba Evaristo, era de familia milanesa y se había casado muy joven con una muchacha de Lecco, Anna Rita Vismara. Poco después de la boda, Evaristo, que era ferroviario, fue trasladado a Vigata, que entonces tenía 3 estaciones de ferrocarril, de las cuales una, reservada al tráfico comercial, estaba precisamente a la entrada del recinto del puerto. Así fue como Carlo, único hijo de la pareja, nació en Vigata. Carlo pasó en el pueblo los primeros 12 años de su vida, estudiando primero en la escuela elemental de Vigata y luego en el instituto de Montelusa, al que se trasladaba en el coche correo. Después, el padre ascendió y fue trasladado a Orte. Cuando Carlo acabó el bachillerato en esta ciudad, se matriculó en la Universidad de Florencia, a donde el padre había sido trasladado de nuevo. Un año antes de obtener la licenciatura murió su madre, la señora Anna Rita. «¿En qué se especializó?», preguntó Montalbano. Todo lo que aquel hombre le estaba narrando no era suficiente. Deseaba ahondar más. «Literatura moderna. Estudié con Giuseppe de Robertis. Mi tesis versó sobre Le Grazie, de Foscolo». Para quitarse el sombrero, pensó el comisario, que era un apasionado de la literatura. Mientras tanto, estalló la guerra. Carlo fue movilizado y lo enviaron a combatir al norte de África. Cuando hacía 6 meses que estaba en el frente, una carta de la Dirección General de Ferrocarriles de Florencia le informó de que su padre había muerto a causa de un ametrallamiento. Estaba solo en el mundo. No conocía el nombre de los parientes de sus padres. Cayó prisionero de los americanos y fue enviado a un campo de concentración en Texas. Conocía bien el inglés y esto lo ayudó mucho, tanto que se convirtió en una especie de intérprete. Así conoció a Evelyn, la hija del responsable administrativo del campo. Cuando lo dejaron en libertad, una vez finalizada la guerra, se casó con Evelyn. En 1947 le enviaron desde Florencia, a petición suya, el título de licenciado. En Estados Unidos no servía, pero Carlo reinició los estudios y obtuvo el título que lo capacitaba para dedicarse a la enseñanza. Consiguió la ciudadanía americana y cambió el nombre de Zuccotti por Zuk, como los americanos lo llamaban para abreviar. «¿Por qué ha querido venir aquí?».
Esta es la respuesta más difícil. Por un instante pareció que se perdía en el laberinto de los recuerdos. El comisario permaneció en silencio, a la espera. Llega un momento, comisario, en que la vida de los viejos como yo consiste en una lista, la de los muertos. Muertos que poco a poco son tantos que te da la sensación de haberte quedado solo en un desierto. Entonces tratas desesperadamente de orientarte, pero no siempre lo consigues. ¿Su esposa Evelyn ya no está con usted? Tuvimos un hijo, James, solo uno. Al parecer, mi familia es de hijos únicos. Murió en Vietnam. Mi mujer no se recuperó. Hace 8 años fue a reunirse con nuestro hijo. Una vez más, Montalbano no abrió la boca. El viejo profesor sonrió. La sonrisa le produjo a Montalbano la sensación de que el cielo se oscurecía y una mano le agarraba el corazón. Una historia fea, comisario. Fea en sentido literario, a medio camino entre un dramón a lo Giacometti, el de la muerte civil, y ciertas situaciones pirandelianas. Dice que ¿por qué he querido venir aquí? Pues por un impulso. Aquí he pasado lo mejor de mi existencia. Lo mejor, sí, porque todavía no tenía conciencia de lo que era el dolor. Y no es poco, ¿sabe? En la soledad de Chicago, Vigata empezó a brillar como una estrella. Pero en cuanto pisé el pueblo, la ilusión desapareció. Era un espejismo. No he encontrado a ninguno de mis antiguos compañeros de escuela. Tampoco existe ya la casa en la que viví. Ahora en su lugar hay un edificio de 10 plantas, y las 3 estaciones se han reducido a una con muy poco o nada de tráfico. Luego he descubierto que figuraba en la lápida de los caídos. He ido al censo. Evidentemente fue un error del mando militar. Me dieron por muerto. Perdone la pregunta, pero cuando ha leído su nombre, ¿qué ha sentido? El viejo se quedó meditando un instante. Pesar, repuso en voz baja. ¿De qué? De que las cosas no fueran como está escrito en la lápida. En cambio, he tenido que vivir. Mire, profesor, le conseguiré para mañana una entrevista con el alcalde. ¿Dónde se aloja? En el Hotel Trepini. Está a las afueras de Vigata. Para ir y venir tengo que tomar un taxi. Y ahora que hablamos de ello, ¿me pide uno? A primera hora de la tarde no pudo hablar con el alcalde, que estaba ocupado en un acto electoral, y luego en unas visitas puerta a puerta. A la mañana siguiente pudo recibirlo. Le contó la historia de Carlo Zuccotti, el muerto viviente. Cuando acabó, el alcalde lanzó una risotada tal que se le saltaron las lágrimas. ¿No se da cuenta, comisario? Nuestro casi paisano Pirandello no necesitaba tanta fantasía para inventarse las cosas. Le bastaba transcribir lo que sucede en realidad en nuestros pueblos. Montalbano, como no podía darle un puñetazo en la cara, decidió no darle su voto. ¿Sabe lo que quiere de mí? Probablemente que cambie la lápida. ¡Cristo! —exclamó el alcalde. —¡Menudo gasto! Profesor, soy el comisario Montalbano. El alcalde lo recibirá hoy a las 5 de la tarde en el ayuntamiento. ¿Le va bien? Así mañana podrá coger el avión a Chicago. Silencio absoluto al otro lado. ¿Me ha oído, profesor? Sí, pero esta noche... ¿Esta noche qué? Me he quedado despierto pensando en la lápida. Le agradezco su amabilidad, pero he tomado una decisión. Creo que es la más justa. ¿Qué decisión? Being here, y colgó sin despedirse. Being here, ya que estoy aquí. Se levantó apresuradamente de la silla. En el pasillo se encontró a Catarela, lo empujó con violencia y corrió al coche. Los 2 kilómetros que separaban Vigata del hotel le parecieron un centenar. Irrumpió en el vestíbulo. ¿El profesor Zuccotti? No hay ningún Zuccotti. Chalsuk, idiota. En la 115, primer piso, balbuceó sorprendido el recepcionista. El ascensor estaba ocupado y subió los escalones de 2 en 2. El comisario Montalbano llegó jadeando y llamó a la puerta.
Profesor, abra, por favor. Soy el comisario Montalbano. Un segundo, contestó la voz tranquila del anciano. Luego, en el interior, sonó un disparo violento, fortísimo. Excepto Montalbano, nadie supo que el alcalde de Bigata no iba a tener que afrontar el gasto de una lápida nueva.